Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Qué bonito canto. What a beautiful song. Es lo que le venimos a decir al Señor cada vez que venimos a la casa de Dios. And these lyrics are the things that we come to say to our Lord every time we come to His house. Ese canto nos está enseñando algo muy grande. This song is showing us something very great. Que si hoy, por alguna razón, yo no compartiera la palabra de Dios, That today, for example, if I didn't share the Word of God, ese canto ya nos enseñó algo muy grande. this song has already shown us something very great. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, And that thing is that we must love God with all our heart, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. with all our heart, with all our mind, and with all our strengths. Hay veces que tenemos poquitas fuerzas, Now, there are times where our strengths are weak. pues con esas poquitas fuerzas, ven a la casa de Dios Or we have very little strengths, but with those little strengths, come to the house of the Lord. y exprésale toda la verdad que hay en tu corazón de que amas a Dios. And express everything that's in your heart and that you love the Lord. Aquí está la prueba, mis hermanos. Nosotros somos la prueba de que amamos a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios. And we are the proof because we are in the house of the Lord and we love the Lord. Dios es bueno. No cabe ni la mejor duda de que Dios es bueno. Amén. And there's no doubt that God is good. Los niños, pónganse de pie. Si hay niños por ahí, Now there's children, if you can please stand up. pónganse de pie los niños. Queremos reconocer a los niños. We want to recognize the children. Niños, ustedes son muy importantes aquí en la casa de Dios. And children, know that you're very important here in the house of the Lord. Nunca les vamos a evitar que vengan a la casa de Dios, You're always welcome to come to the house of the Lord que se acerquen a la presencia de Dios todos los niños. and to approach yourselves, all the children, to the presence of the Lord. Alguien dirá, pero son muy traviesos. And some people might say, well, they like to run around, play around. ¿Qué le hace? Cristo ama a los niños But that doesn't matter. Jesus Christ loves children. y Dios quiere bendecir los niños. Amén. And He wants to bless the El children. maestro, póngase de pie, el maestro, la maestra que va a dar la clase a los niños. And Dios the te bendiga, teacher, Jared. you can stand up. Él tiene un ayudante. ¿Quién va a ser tu ayudante? Ruth, ponte de pie. Niños, sigan a sus maestros The children, follow your instructors y obedézcanlos. and obey them. Les van a enseñar la palabra de Dios. They're going to teach you the Word of God. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? And how important is the Word of God? El domingo pasado, una persona me encargó una Biblia Last Sunday, a person or brother, he asked me for a Bible. Su nombre es Iván. His name is Ivan. ¿Dónde está Iván? ¿Alguien conoce a Iván? Does someone know our brother Ivan? Me encargó una Biblia. ¿Te la puedes hacer llegar? ¿Sí? En mi maletín está una Biblia. Dásela a Benny. Tú invitaste a Iván, ¿verdad? Y él me dijo que quería conocer a Dios. And our brother Ivan, he said that he wanted a Bible and he wanted to get to know God. Y yo le dije, yo tengo un libro donde te puede enseñar quién es Dios. And I told him back, I said, I have a book that you can get to know Him better. Entrégasela, Benny, entrégasela. Él tiene que conocer a Dios. And he must get to know God. La mejor manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. The best way to get to know God is through His Word. Y pónganse sobre sus pies. And let's go ahead and stand up, brothers. Y vamos a leer la palabra de Dios. And we'll be reading the Word of God. Después vamos a estar reconociendo a todos los que nos están visitando por primera vez. And then we're going to recognize everyone who's visiting us for the first time. Pero después de que leamos la palabra de Dios, But after we read the Word of God,
Antes de que se me olvide, mis hermanos, estamos ya próximo a celebrar nuestro 51 aniversario del Ministerio Centro de Amor Cristiano. And before I forget, brothers, we're about to celebrate our 51 anniversary of Christian Love Center. Y ya nos estamos preparando, ya les estoy anunciando hoy, les estoy anunciando que ya vamos a empezar a organizarnos. And we are getting ready from now, ready for our anniversary. Y queremos que todos sean partícipes, mis hermanos. And we want all of you brothers to Todos be podemos participants. participar de cualquier manera. We can all participate in one way. Después de que yo esté terminando con la predicación de la palabra de Dios, mi hermano Pedro se va a subir y les va a decir cómo pueden contribuir para esta gran celebración de nuestro 51 aniversario del Ministerio Centro de Amor Cristiano. And before I finish my preaching, our brother Peter is going to come up front and he's going to announce how each and one of us can contribute and help out for preparing for our anniversary. Abran sus Biblias, mis hermanos, en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. And let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Qué escritura tan conocida, mis hermanos. Todos deberíamos de conocer esa escritura. This is a beautiful scripture, brothers, and we should all know the scripture. Grábatela, está fácil. It's an easy scripture to remember. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Pueden sentarse, mis hermanos, menos los que nos están visitando por primera vez. And you may sit down except for those who are visiting ¿Habrá alguien que nos us for está the first time. visitando por primera vez? Is there anyone who's visiting us for the first time? Quédense sobre sus pies, queremos reconocerlos. If you may please stand Por up and we favor, want to queremos recognize you. reconocerlos, queremos saber y decirles que son parte de nuestra familia. Hermana María, And I want to tell you that you're part of a family, Sister Maria. que Dios te bendiga. May God bless you. Somos tu familia, la familia de Dios está aquí. We are your family. The family of God is here. Puedes sentarte por acá, a este lado. Parece que alguien también no les dé pena. No les dé pena, estamos en familia, somos la familia de Dios. And don't be Bueno, le da pena, no se quedó parada, pero gloria a Dios. shy. Eres bienvenida a la familia de Dios. Tienes una Glory gran to God. familia aquí, Centro de Amor. ¿O ustedes dos? Ya hemos venido, solo que habíamos... ¿De veras? Oh, bueno. Entonces, que Dios, de todas maneras, que Dios las bendiga. Amén. May God bless you. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra de Dios. And let's go Bendito ahead Dios, and te pray. damos gracias por tu palabra. Heavenly Father, we thank you for your word. Tu palabra es útil para enseñarnos, Señor. Your word is useful to teach us. Enséñanos lo que tengas que enseñarnos esta mañana, Señor. And teach us what you must show us in this morning. Te damos gracias, Señor, And we thank you, Lord, por tu preciosa palabra, Señor, for your beautiful word, que es poderosa which is powerful para transformar nuestras vidas, to transform our lives, para cambiar nuestras vidas to change our lives, y todo para bien, Señor. and everything for good. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Lord, help us to understand your word, pero no tan solamente entenderla, but not only understand it, sino llevarla a la práctica, but to Señor. take it to practice. Gracias por nuestros oídos, Thank you for our ears, porque tu palabra dice because your word says que la fe viene por el oír that faith comes from hearing, y por el oír tu palabra, and Señor. by hearing your word. Te doy gracias por todo este pueblo precioso And I thank you for all of these people here que va a escuchar tu palabra, who are going to hear your y word, tu palabra va a ser un gran efecto. and your word is going to do a great effect. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. I thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. El título de esta enseñanza es una pregunta. Now, the title for today's teaching is ¿Por qué nuestra vida no cambia? in reality, it's a question. It's why do our lives not change? Hemos escuchado o leído la palabra que dice que de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Now we read that scripture that says that if we are in Christ, you are a new creation. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. And that is what the Word of God teaches us. Nos enseña que toda persona en Cristo es una nueva criatura. It states that everyone in Christ is a new creation. Es una nueva creación. A new creation. Dios nos creó, mis hermanos. Now God, He created us, brothers. Pero cuando venimos a Cristo, But when we come to Christ, Él nos hace nuevas criaturas. He makes us become new creations. En el original somos una nueva especie. And in the original, we are a new species. Dios quiere hacernos nuevas criaturas. And God, He wants to make us become a new creation. Y gloria a Dios, mis hermanos. And glory to God, brothers. Todos nacimos de una manera pecaminosa. Bueno, nos hicimos pecadores por el pecado de nuestros primeros padres. Now, each and one of us, we were all born and we became sinners due to the sins of our parents. Heredamos el pecado So we carried on those sins por un hombre, mis hermanos. by one man. Y ese hombre ya cada uno de nosotros, si no lo conoce, se llamaba Adán. And that man, most of you probably already know him, Adam. Pero vino otro hombre But then another man came que fue humanamente hombre, pero que también fue Dios. he was human as well, but also a God as well. Y sigue siendo Dios. And He continues being God. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ. vino a darnos una nueva vida. He came to give us a new life. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So if one is in Christ, they have become a new creation. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. All of the old things had happened already, and all the new things are new. Podemos dejar nuestro pasado, We can leave our past behind. lo podemos dejar atrás We can leave it in the past y comenzar una nueva vida, and start a new life, una vida diferente, a different life, con la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. with the help and the backup of our Lord. Podemos hacerlo, mis hermanos. We can accomplish this. Pero en muchos de nosotros puede surgir esta pregunta: But in each and one of us, we can all think of a same question. ¿por qué mi vida no está cambiando? We have all probably asked once in our lifetime, we probably asked, why doesn't my life change? Yo he escuchado la palabra, la he leído y la he leído, And you may say, I have read the Word of God. y yo creo lo que dice, I believe in it, pero no veo un cambio en mi vida, but I don't see any change in my life porque sigo haciendo lo mismo, because I continue doing the same things. sigo viviendo igual. I continue living in the same way. Pero ¿saben qué, mis hermanos? But do you know what, brothers? Dios tiene la razón por qué es así. God, He has the answer and the reason why this happens. Todas nuestras respuestas las encontramos en la palabra de Dios. All of the answers we find in the Word of God. Esta mañana vamos a ver 4 razones por las cuales nuestra vida muchas de las veces no está cambiando para bien. And in this morning, we're going to see 5 reasons why our life doesn't change for good. A pesar de que ya somos hijos de Dios, Even though we are already children of God hemos aceptado a Cristo, and we have accepted Jesus Christ. Él ya nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, Now He has given us the right to be called children of God. pero todavía no vemos ningún cambio. But despite all of these things, we still don't see a change in our life. Vamos a ver por cuáles son esas razones. And we're going to see those reasons. Y esas razones nos las da la palabra de Dios. And those reasons we find in the Word of God. Primera razón por qué nuestra vida muchas veces no estamos cambiando nuestra vida. Primera razón, ahí está, porque oímos, pero no hacemos. So the first reason why we don't see a change in our life despite believing in Jesus and in His Word, it says, the first reason,
because we hear, but we do not do. Santiago 1:21 al 22, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Let's see what James chapter 1 verse 21 and 22 say. It says, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Todos nosotros podemos ser buenos oidores. Now all of us, we can be good listeners. Y hasta esa puede ser una manera, una razón por qué no estamos viendo cambios en nuestra vida. And even that can be a reason why we don't see changes in our life. Somos buenos oidores de la palabra de Dios. Because we're good listeners of the Word of God. Nos gustan los mensajes de la palabra de Dios que nos comparten nuestros hermanos que se vienen a parar aquí enfrente en este púlpito. We love the messages that are shared by our brothers who stand up here in the pulpit. Muchas veces las predicaciones hasta algunos nos hacen llorar. And for some of us, even those preachings make us cry. Porque el Señor nos habla directamente a nuestro corazón, a nuestras almas. Because the Lord, and this happens because the Lord is talking to your hearts and your souls. Pero tristemente, mis hermanos, solamente escuchamos la palabra de Dios. But sadly, brothers, we just hear the Word of God. Dios nos habla, mis hermanos. But the Lord is telling us, Dios brothers, nos habla por medio de la palabra. He speaks to us through His Word. Pero muchas veces no estamos llevando a la práctica la palabra de Dios. But many times we're just listening and we're not putting it to practice. Y tenemos que reconocer que si nosotros no estamos llevando a la práctica la palabra de Dios que se nos está enseñando en este lugar, And we must recognize that if we're not putting those preachings or the Word of God that we're taught about in this place to practice, esa acción, mis hermanos, de no llevar a la práctica la palabra de Dios, that action of not putting the Word of God to practice nos hace que seamos rebeldes. it makes us be rebellious. Si nomás estamos escuchando la palabra de Dios y nos gusta y nos gozamos con la palabra de Dios, pero no la estamos llevando a la práctica, Because if we love to hear the messages, the Word of God, but we're not putting it to practice, somos rebeldes. we are rebels. Aunque estemos aquí todo el tiempo escuchando la palabra de Dios, We are rebellious, even though we are always in this place hearing the Word of God. somos rebeldes si no ponemos en práctica la palabra de Dios. We are rebellious if we don't put the Word of God to practice. Y la rebeldía no permite que nos vaya bien en nuestra vida, mis hermanos. And being rebellious, this doesn't allow us to have a good life. No nos va a ir bien, mis hermanos, si tan solamente nada más somos oidores de la palabra de Dios. Life is not going to be good for us if we're just listeners. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. The Word of God is faithful and it's true. Dios es fiel a su palabra, mis hermanos. God is faithful to His Word. Es lo que estamos aprendiendo los miércoles. And what we're learning about on Wednesdays, Los miércoles se nos está enseñando que Dios es fiel a su palabra. Wednesdays we're being taught that God is faithful towards His Word. Él cumple su palabra. And He fulfills His Word. Si nosotros somos rebeldes, So if we are rebellious, no estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos enseña desde este púlpito, we're not putting into practice everything that the Lord teaches us from this pulpit, vamos a vivir en rebeldía. we're going to live
and a rebellious life. Y por consiguiente, And next, no vamos a poder disfrutar esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. and therefore we're not going to take advantage of that abundant life that our Lord Jesus offers. La palabra es fiel, mis hermanos, y se cumple. So the word of God is faithful, brothers, and it fulfills. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Because Jesus or God, He's not a man to regret, or son of man to regret. Dios nos dice en su palabra que si nosotros lo dejamos, Now the Lord states in His word that if we let Him, dejamos de obedecerlo, no lo obedecemos, or we stop obeying Him, Él nos va a dejar también. He's going to abandon us too. Porque así dice su palabra. And that's what His word states. Y Él es fiel a su palabra. And He is faithful towards His word. Y Él cumple su palabra, And He fulfills His word, aunque no nos guste muchas veces. even though many times we don't like it. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir porque es fiel y es verdadera. Fíjense lo que dice el Salmo 107. Salmo 107 del 11 al 12 dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Now, the Lord's word must be fulfilled because it is true and faithful. Now let's see what Psalms chapter 107 verse 11 and 12 say. It says, because they rebelled against the words of God, and despised the counsel of the Most High. Therefore He brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. La palabra te dice: So the word is telling you, no seas rebelde. to not be rebellious. Está bien que escuches la palabra de Dios, And it's fine to hear the word of God. que te intereses por la palabra de Dios, It's fine to be interested towards the word of God. pero pon en práctica todo. But by listening, also put it to practice. Aquí la palabra de Dios es clara. Here the word of God is clear. Está hablando del pueblo de Israel These scriptures, it's mentioning the people of Israel cuando andaban por el desierto. when they were lost in the desert. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios: por cuanto fueron rebeldes. And here in the scriptures, the Lord is saying that for you were rebellious. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. The Israelites, they were rebellious towards the word of God. Estando en el desierto, Dios les hablaba por medio de su palabra. And being in the desert, the Lord spoke to the Israelites through His word. Y no obedecieron, no pusieron en práctica todo lo que les enseñaba. And despite this, they still did not obey or put in practice everything that He taught them. Y todos nosotros nos dimos cuenta cuánto sufrieron para llegar a la tierra prometida. And as we all have read the story, we know how much they suffered to arrive to the promised land. Pudiendo llegar fácilmente a la tierra prometida, And they could have easily arrived to the promised land. tuvieron que pasar por situaciones difíciles. But due to their rebellious lifestyle, they had to go through difficult situations Porque solamente escucharon los mandamientos, because they only heard about the commandments, pero no los llevaron a la práctica. but they didn't put it to practice. Seamos buenos oidores, So let's be good listeners, pero también buenos hacedores de la palabra de Dios. but also doers of the word of God. Pasemos al punto número 2. And let's go to point number 2. ¿Por qué nuestra vida no cambia? Hay otra razón. Why doesn't our life change? There's a second reason. Segunda razón, porque decimos, pero no hacemos. And the second reason is because we say, but we do not do. Mateo 21, del 28 al 31, vamos a leer. Esta es una parábola, mis hermanos, de dos hijos. Now here in Matthew chapter 21, verses 28 to 32, here we see a parabola of two children. Y aquí la palabra de Dios dice: pero, ¿qué os parece
Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero ir. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Matthew chapter 21, verses 28 to 32, it says, But what do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go, work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Then he came to the second son and said, likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, surely I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But tax collectors and harlots believed him. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Aquí hay una gran enseñanza espiritual, mis hermanos. So here in this parable that we just read, brothers, we see a great story. Aquí vemos, mis hermanos, un hombre que tenía 2 hijos. We see this man that had 2 sons. Todos los padres tenemos el derecho de dar mandamientos a nuestros hijos. All of us who are parents, we have that right to give commandments or commands towards our children. Y qué bonito, mis hermanos, cuando nosotros como padres damos un mandamiento a nuestros hijos y nos contestan de buena manera. And it's something beautiful that when we as parents give a command to our children and they obey it. Qué bendecidos somos los padres cuando tenemos hijos obedientes. We are very blessed as parents when we have obedient children. Aquí vemos en esta parábola, mis hermanos, este hombre cómo se debió haber sentido que su hijo le dijo claramente, no voy a ir. So in this story, as we just read, we could have imagined as parents how this father would have felt when his children told him, no, I'm not going. Pero aquí la palabra de Dios nos sorprende con esta historia. But here, the word of God surprises us with this story. El que dijo, no quiero ir, Because the son that replied, I will not go, después dice la palabra de Dios que se arrepintió y fue. then the word of God states that he regretted his answer, and then he said, I will go, or he did go. Y aquí vemos a otro de los hijos que le contestó amablemente. And then we see his other son who replied in a very good manner. Sí, sí voy, He said, yes, I'm going. pero no fue. But he didn't go. At the end, he didn't go. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios, mis hermanos? So what does the word of God teach us here? Estas 2 situaciones se miran mal, Now, these 2 situations unto our eyes or unto our ears, they seem bad. pero aquí hay una gran enseñanza, mis hermanos. But there is a great teaching here, brothers. Aquí en el versículo 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? In verse 31, it states,
which of the sons or which of the two did the will of their father? Las personas le contestaron y le dijeron, pues el primero, And the people responded, well, the first one. porque aunque fue áspero con su padre, Because even though he replied incorrectly, hubo arrepentimiento at the end he regretted his answer. y después obedeció. And then he went, he obeyed. Claro que sí. Pero hermano, no se mira bien. But brothers, it still is not right. No se mira bien, mis hermanos. It still doesn't look right. Tenemos que tener un buen carácter. We must have a good character. Si decimos algo, mis hermanos, If we say something, brothers, hay que hacerlo. it's because we're going to do it. Hay que hacerlo, mis hermanos. It's because we're going to do it, brothers. Tenemos que entender, porque la palabra de Dios nos dice, And we must understand because the Word of God states la obediencia a la voluntad de Dios trae bendición, mis hermanos. that the obedience towards the will of God brings La blessing. obediencia trae bendición, mis hermanos, y vale la pena ser obedientes. Being obedient brings blessing. Pero tristemente, muchos cristianos somos como el segundo hijo. But sadly, many Christians are like the second son. Decimos sí, We say yes, pero no hacemos. but at the end, we don't do. No hacemos. We don't do it. Muchas veces, en algunas ocasiones, Many times, in some occasions, animamos a la gente y les decimos, hermano, acércate a la iglesia. we encourage other people and we tell them, brothers, or brother, come to church. Y nos dicen que sí, mis hermanos. And that brother tells us, okay, I'm going. Pero después But then, no cumplen, they don't come. no lo hacen. They don't do it. ¿Qué está pasando? Se están pareciendo como el segundo hijo de esta parábola. So what's happening? Well, they seem like they're like the second child of this parabola. Bien animado dijo, claro que sí, voy a la viña, As we saw, the second child said, of course, I'll go to the vineyard. te voy a obedecer, I will obey you, Father. pero no le dice cuándo. But he never tells them when. Es lo que está pasando con muchos cristianos. And that is what's happening with many Christians. Muchas veces le decimos al Señor todo que sí, Many times we tell the Lord yes to everything, pero no lo estamos haciendo, mis hermanos. but we're not doing it. La obediencia trae bendición, solamente les quiero decir eso. So I just want to tell you that obedience brings blessing. Dios quiere que estemos siempre dispuestos, So now our Lord, He always wants us to be available, pero no tan solamente dispuestos. but not just available. Él no quiere solamente la intención de obedecerlo a Dios. He just doesn't want the intention of obeying Him. Él quiere que hagamos todo lo que Él nos manda en su palabra. He wants us to do everything that He tells us in His Word. Si en verdad queremos que nuestra vida cambie, If we really want our lives to change, tenemos que obedecer la voluntad de Dios. we must obey the will of God. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. We must obey the Word of God. En Primera de Samuel hay otra historia In 1 Samuel, we see another story de un hombre que fue desobediente. a story about a man who was disobedient. Y para esto vamos a leer solamente un verso de esta escritura. Primera de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. And we're just going to read one scripture in 1 Samuel chapter 15, verse 22 about the story. It says, so Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of the rams. Estas palabras se las estaba diciendo Samuel a un rey. So now these words, these words from this scripture,
Samuel, he was saying these words to a king, a un rey llamado Saúl, a king named Saul, que antes de obedecerlo quiso ofrecer holocaustos, sacrificios. Now Saul, before obeying God, he wanted to offer sacrifices. Le ofreció cosas que Dios no le estaba pidiendo. He was offering God things that God didn't even ask for. Él solamente le estaba pidiendo obediencia. God was simply asking of Saul for his obedience. Esta mañana, mis hermanos, So in this morning, brothers, a cada uno de nosotros each and one of us, no nos está pidiendo nada más. the Lord is not asking anything else. Nos está pidiendo que seamos obedientes. He's just asking us to be obedient. Obedientes a lo que Él nos pide. Obedient towards what He is asking. Él quiere nuestra obediencia. He wants our obedience. Él quiere bendecirnos por medio de nuestra obediencia. And He wants to bless you or bless us through our obedience. El Señor no nos maldice. Now the Lord, He doesn't condemn us. Todas las cosas que nos vienen malas no es porque Dios esté haciéndolo. Everything, all of those bad situations that comes onto our lives, it's not because God is punishing us. Nosotros estamos provocando el malestar en nuestra vida. But on the contrary, it's because of our decisions in life. Él puede darte una vida abundante si tú le obedeces, Now the Lord, He can give you an abundant life. pero Él también puede permitirte una vida miserable. If you obey Him, but He can also allow you to live a miserable life. Pero no es por Él, But it's not because of Him. es por nuestra desobediencia, mis It's hermanos. because of our disobedience. Dios es bueno And God is good. y Dios es fiel a su palabra. And He is faithful towards His word. Tengamos cuidado, mis hermanos. So let's be careful, brothers. Si decimos, hay que hacerlo. If we say something or we're going to do something, it's because we're going to do it. Nosotros somos los beneficiarios. Because at the end, we're the ones that benefit from it. Tú no me vas a beneficiar si tú vienes a la casa de Dios, It's not going to benefit towards me if you come to the house of the Lord, si tú obedeces la palabra de Dios. or if you obey the word of God. Tú no me vas a beneficiar a mí. That's not going to benefit me. Tú mismo te vas a beneficiar con todas las bendiciones que traen por nuestra obediencia. Those actions are going to benefit you due to your obedience. Pasemos al punto número 3, tercera razón. Now, third reason, ¿Por qué nuestra vida no está cambiando? Tercera razón, porque sabemos, pero no hacemos. third reason why our lives don't change is because we know, but we do not do. Santiago 4, 16 al 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. See what James chapter 4 verses 16 and 17 say. It says, "But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." Todos nosotros sabemos hacer lo bueno, So each and one of us, we know how to do what is good. pero muchas veces no lo estamos haciendo. But many times we don't do it. No hacemos todas las cosas buenas que podemos hacer. We don't do all of those good things that we can do. La palabra de Dios nos enseña todas las cosas buenas que podemos hacer. And in the Word of God, we can see all of the good things that we can do. Y ya la sabemos. And many of us, we already know it. Tenemos que comprender que muchas veces nuestra vida no cambia para bien, And we must comprehend that our life doesn't change for good. porque como cristianos
ya tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Because as Christians, we already have a lot of knowledge about the Word of God. Conocemos lo que agrada a Dios, We know what pleases God, pero también conocemos lo que le desagrada a Dios. but we also know what doesn't please Him as well. Sabemos lo que es bueno. We know what's good. Y todas esas cosas buenas que nosotros hagamos And all of those good things that we do, van a traer bendición a nuestra vida, it's going to bring blessing towards our life. pero aún así no lo estamos haciendo. But despite this, we're still not doing it. Muchas veces, mis hermanos, todos nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Many times we already know what to do, what we must do. El Señor nos dice en su palabra Now the Lord tells us in His Word que no dejemos de congregarnos, to not stop congregating, que debemos ser constantes en nuestro congregar en la casa de Dios. that we must be consistent in our congregation in the house of the Lord. Y ya lo sabemos. And we already know this. Cada vez nos lo están repitiendo aquí en la iglesia. Every time it's being repeated here Pero in no, church, pero no somos nosotros los predicadores. but we're not the ones preaching. En la Biblia siempre va a estar escrito esto. In the Bible, this is always going to be written. No dejes de congregarte. Do not stop congregating. Hazlo con constancia. Do it with consistency. Todos nosotros sabemos y se nos ha repetido que debemos leer la palabra de Dios. To each and one of us, we know, and it's been repeated to us, to read the Word of God. La palabra de Dios la tenemos que leer todos los días. The Word of God is something that we must read every day. ¿Cuántas veces comes tu comida física? Now, for example, how many times do you eat meals during the day? Al menos que te pongas en ayuno y decidas no comer, Unless you are fasting and you decide not to eat. pero mínimo estás comiendo 2 veces por día. But minimum, you can say that you're probably eating twice a day. Y es bueno para nuestros cuerpos físicos. And this is good for our physical bodies. Es bueno que tengamos cuerpos saludables físicamente. It's good to take care of yourself and to have healthy bodies. Pero ¿qué de tu vida espiritual? But what about your spiritual life? ¿Acaso tu vida espiritual no importa? Does your spiritual life not matter? La palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. Well, for the spiritual life, the Word of God is the meal for our souls. Debemos leer la palabra de Dios todos los días. So we must read the Word of God every day. Todos los días debemos tener comunión a diario con nuestro Dios. Every day we must have communion with our Lord. ¿Y cómo vamos a tener comunión a diario con Dios? And how will we have communion with our Lord? Dios ha dado un poderoso recurso. Well, our Lord has given us a powerful resource. Y ese poderoso recurso se llama la oración. And that powerful resource is called the prayer. Nosotros ya debemos saber a estas alturas So at this time, at these heights, we should already know que es bueno tener comunión con Dios. that it's good to have communion with the Lord. Y lo podemos hacer con orando. And we can do this by praying. Todo esto ya lo sabemos, All of this we already know. pero muchas veces no lo hacemos. But many times we don't do it. Y luego nos vamos a estar preguntando, And then we're going to be asking ourselves, ¿por qué me está yendo mal en mi vida? why is my lifestyle going, or why is it going so bad in my life? ¿Por qué mi vida no está cambiando? Or why is my life not changing? Nos preguntamos, ¿por qué no recibimos bendiciones? And then we start to ask, why am I not receiving blessings? Y muchas de las veces vivimos lamentándonos, And many times we start being sad about these things. pero no nos lamentamos por nuestra actitud negativa que tenemos con Dios. We start to live in regret with our actions, but we do not regret our lifestyle with our Lord. Sabemos hacer lo bueno, Because we know how to do what is good, pero no lo estamos haciendo. but we are not doing it. Tenemos que lamentarnos en eso, mis hermanos.
So this is something that we must reflect in. en el pecado, en la desobediencia que hay en nosotros. And we must regret on our sin and rebellion. Pablo decía, miserable de mí, Paul would have said, miserable of me, siempre estoy batallando con esta carne, that every time I am struggling in this flesh, que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, that everything that I want to do, I can't. porque esta carne me estorba. Because this flesh, this body, is in my way. Hermanos, tenemos que estar en contra de todo lo malo que hay en nuestra vida. So brothers, we must be against of all the bad things that are in our life. Lamentaciones 3:39, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Let's see what Lamentations chapter 3 verse 39 says. It says, why should a living man complain, a man for the punishment of his sins? No tenemos que lamentarnos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué mi vida no cambia? So we should not be lamenting about all those bad things or why doesn't my life change. Mírate a ti mismo. First, analyze yourself. Todas las fallas que hay delante de Dios. All the bad things that are in you in front of God. Y lamentate por eso. And then regret all those things. Aborrécete a ti mismo por tu pecado. To hate yourself for your own sin. Pasemos al punto número 4. Let's go to point number 4. ¿Por qué nuestra vida no cambia? Número 4, cuarta razón. Porque prometemos, pero no cumplimos. The fourth reason why our life doesn't change is because we promise, but we do not fulfill. Las promesas son bonitas. Now, promises, they're beautiful. ¿Se imaginan? A todos nos gusta que nos hagan promesas. Now, I'm sure that each and one of you guys love to something to be promised to you. Pero más nos va a gustar que esas promesas no las cumplan. But you will love those promises even more when those promises are fulfilled. Entonces, ¿por qué nuestra vida no cambia? So why doesn't our life change? Porque prometemos, pero no cumplimos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Well, because we promise, but we do not fulfill. Eclesiastés 5:4-6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Now let's see what Ecclesiastes chapter 5 verses 4-6 say. It says, when you make a vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Better not to vow than to vow and not pay. Verse 6 says, do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? Dios no quiere promesas. Now God, He doesn't want promises. Escuchen esto, mis hermanos. And listen to this carefully, brothers. Dios no quiere promesas. God doesn't want promises. Quiere que nosotros cumplamos con Él. He wants us to fulfill with Him. La palabra de Dios nos muestra que el Señor no pide que le prometamos nada. Now in the Word of God we see that the Lord is not asking of us to promise Him anything. De hecho, la misma palabra nos dice, mis hermanos, The own Word of God is telling us que no nos apresuremos a hablar delante de Él, de Dios. to not be quick or react quick to speak in front of Him. Eso lo dice la palabra de Dios, Eclesiastés 5:2.
And that is what the Word of God states in Ecclesiastes chapter 5, verse 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. And let's see what it says. It says, do not be harsh with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. For God is in heaven and you on earth. Therefore, let your words be few. Nuestras palabras deben ser pocas. So our words must be few. La palabra de Dios nos enseña And the Word of God is teaching us que no por mucha palabrería Dios nos va a escuchar. that if we talk a lot unto Him, He's not going to. Doesn't mean He's going to listen. Es por eso, mis hermanos, Dios es un buen entendedor. And that is why, brothers, God is a good. He knows what you're saying. Y al buen entendedor, pocas palabras. But unto someone who knows what you're saying, you must speak to him few words. De aquí sacaron ese dicho, ese refrán. And from this scripture, that's where they got that quote from. Sean pocas tus palabras. That your words be few. Antes que tú le pidas algo a Dios o antes que tú le prometas algo a Dios, So before you ask the Lord for something or promise the Lord something, Él ya sabe si tú le vas a cumplir. He already knows if you're going to fulfill that. Él lo sabe todo, mis hermanos. He knows everything. Debemos tener claro, mis hermanos, So we must have clear que si ya le hemos prometido algo a nuestro Dios, that if we have already promised our Lord something, lo tenemos que cumplir, mis that hermanos. we must fulfill it. Hagamos todos una reflexión. So let's all reflect on this. Todos nosotros podemos reflexionar cuántas veces le hicimos promesas a Dios. We can all reflect on this and on how many times we made God promises. Le hacemos muchas promesas a Dios cuando estamos en angustia, For example, we promise God many things when we're going through troubles, cuando estamos en aflicción, when we're going through affliction, cuando ya no sabemos qué hacer. times that we don't know what to do. Le comenzamos a prometer muchas cosas. We start to promise the Lord many things. Ahora tenemos que ser sinceros. So now we must be honest and sincere. ¿Le hemos cumplido todas esas promesas? Have we fulfilled our Lord all of those promises? Si no hemos cumplido, mis hermanos, And if we haven't fulfilled them, brothers, hemos pecado contra Dios. that means we have sinned against Him. Hemos pecado con nuestra boca. We have sinned with our mouth. Si queremos que nos vaya bien, So if we want a good life, tenemos que arrepentirnos de corazón we must come to repentance from our hearts por no haber cumplido lo que hemos prometido. for not fulfilling what we promised. Y procurar, mis hermanos, cumplir con lo que hemos prometido a Dios. And to put effort, brothers, in fulfilling all of those things that we promise Him. Pongámonos sobre nuestros pies. And let's go ahead and stand up, brothers. Vamos a estar concluyendo. And we'll be concluding. Cierra tus ojos y escucha. And close your eyes and listen. Cierra tus ojos y escucha. Close your eyes and listen. ¿Ya escuchaste la palabra de Dios? You have already heard the Word of God. Nuestra vida no cambia aunque estemos en Cristo. Our life doesn't mean that our life is going to change even though we're in Christ. Es una realidad que estamos en Cristo. It's a reality, we are in Christ. Él ya nos ha declarado que somos sus hijos, He has declared unto us that we are His children. pero muchas de las veces no estamos viviendo plenamente la transformación que Él nos está ofreciendo. But many times we're not living that complete transformation that He is offering. La transformación viene cuando nosotros llevamos a la práctica la palabra de Dios. That complete transformation fulfills itself when we put His Word to practice. Gloria a Dios por la palabra que escuchamos aquí en Centro de Amor Cristiano. And glory to God for the Word of God that we hear here at Christian Love Center. Pero ten cuidado. But be careful.
Ponte a practicarla. Start to putting the Word of God to practice. Muchas veces decimos que lo vamos a hacer su voluntad, Many times we say we're going to do His will, pero no lo estamos haciendo. but in reality we're not doing it. Sabemos lo que es correcto, Or we know what is correct, pero no lo estamos haciendo. but we're not doing it. Estamos haciendo todavía promesas a Dios, We're making God many promises, pero no las estamos cumpliendo. but we're not fulfilling them. Para experimentar una verdadera transformación, So to experience a true transformation, necesitamos actuar conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. we must act accordingly to what God is telling us through His Word, Cumplir con todo lo que le hemos prometido a Dios and to fulfill everything, all those promises that we made unto Him, y ser obedientes. and to be obedient. Ser obedientes en cada área de nuestra vida. To be obedient in each area of our lives. Haciendo todo esto, Doing all of this, vamos a poder a comenzar a ver un cambio real y experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. and by doing all of this, we're going to start to experience or experiment all those things and all of those blessings that the Lord has for us. Dios quiere darnos, Cristo quiere darnos una vida abundante. God, Christ, He wants to give us a life in abundance. Ya queda de nosotros But it's up to you que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. to be doers, and to be listeners and doers of the Word of God. Vamos a orar. And let's pray. Señor, te damos gracias Heavenly Father, we thank you por lo que esta mañana nos has enseñado. for what in this morning you have taught us. Hoy nos has enseñado Today you have taught us por qué nuestra vida no cambia. about the topic on why our life doesn't change. Nos has enseñado por qué no estamos viviendo esa vida abundante en ti, Señor Jesucristo. You have taught us why we are not able to live that life in abundance in you. Ya sabemos las razones. And we already know the reasons. Ayúdanos, Dios, And now help us, God, a poner en práctica todo el conocimiento que ya nos has dado. to start putting to practice all of the knowledge that we already know. Y te damos gracias por todo el conocimiento de tu palabra, Señor. And we also thank you for all of the knowledge of your word. Centro de Amor Cristiano Christian Love Center. ha sido casa de pan, Christian Love Center has been a house of bread, donde nunca va a hacer falta el pan espiritual de nuestras vidas. a place where the spiritual bread is never going to lack for our lives. Aliméntate de ese pan, So feed yourself from that bread, ese pan de vida that bread of life, que satisface, which satisfies. que si tú lo comes And that if you eat, vas a quedar satisfecho. you're going to be left satisfied. Esa agua viva And that living water, que viene de nuestro Señor Jesucristo which comes from our Lord Jesus Christ, va a saciar tu sed is going to aid your thirst. y vas a comenzar And you're going to start a ver cambios favorables en tu vida. to see good changes in your life. Vas a comenzar a experimentar esa vida abundante que se encuentra en Cristo. And you're going to start experiencing that abundant life that you can only find in Christ. no te lo prometo yo, I don't promise it, pero la palabra de Dios nos lo promete. but the Word of God promises it. Y esto es verdadero. And this is true. Te damos gracias We thank you. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.